reunión. Feliz año a todos, a todas. Espero que este año sea lleno de energías renovadas. El cuerpo académico y las personas que están en esta reunión y las que no han podido asistir quieren expresar que esos deseos lleguen a todos sus lugares y a todos sus seres queridos. Voy a empezar a grabar, así que ojo con lo que decimos. Ya estamos grabando. Alguien empezó a grabar. Muy bien. Entonces, no hemos dicho nada raro. Vamos a iniciar esta reunión de preparándonos para el encuentro de investigadores latinoamericanos en cooperativismo, que se va a hacer este año en Santiago, en la Universidad Central de Chile. Y el organismo o la organización anfitriona de esta actividad es una red que es la red RUES Chile, la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria de Chile. Esta red ha ido tejiendo, y como todos sabemos, tejer no es fácil. Uno gasta mucho tiempo en gestiones y a veces eso no llega a un resultado tan óptimo como uno cree, pero en la mayoría de los casos esta red, la RUES Chile, ha ido construyendo gracias al esfuerzo de muchas personas. Dentro de esas personas a Eduardo Letelier Araya, que es el expositor que nos acompaña hoy día. Y no ha sido un gasto, y yo lo digo por observar la gestión que ha hecho él, no ha sido un gasto, sino que por el contrario diríamos que es una inversión que justamente ha permitido que mi universidad tenga el honor de tener al EILAC en este momento y ser responsable. Quiero decir con esto que el trabajo interdisciplinario, la diversidad epistemológica que nos reúne, las distintas repertorios teóricos que cada uno de nosotros tenemos y con los cuales avanzamos tratando de comprender los fenómenos de la economía, son posibles, entre otras cosas, porque hay una responsabilidad y una confianza entre los académicos que estamos en esta parte del mundo, gracias a lo cual podemos contarnos algunas debilidades que tenemos y también podemos acompañarnos en las fortalezas. Creo que el corazón de ese esfuerzo ha sido esas convicciones y podemos trabajar de manera cooperativa, mancomunada y apoyándonos mutuamente. Sin esa base sería súper difícil estar hoy día hablando por esta pantalla. Indudablemente que nos queda mucho por hacer hasta llegar al encuentro mismo, pero quería partir así esta conversación para presentar a Eduardo Letelier Araya. De hecho, había preparado un documento que quedó abandonado por ahí por el sábado, cuando el mundo vivió una especie de giro hacia una zona muy peligrosa, en donde todos los acuerdos que toman racionalmente o burocráticamente, en el buen sentido de la palabra, los estados parecen estar fracturados. Y hay gente de muy buena intención tratando de recomponer el asunto. Economía en las cuales nosotros nos interesa comprender o participar, eso no son no son datos alentadores, sino que por el contrario desaniman, por ejemplo, la construcción de mercados, que serían uno de los elementos que yo sé que Eduardo ha estudiado, especialmente en su doctorado, y con eso ya lo voy presentando. Eduardo acaba de terminar un estudio bastante interesante que le permitió ser doctor. Dentro de ese estudio, él debe ser una de las pocas personas en Chile que tiene datos actualizados, latamente trabajados, sobre el estado de las estadísticas sobre cooperativas en Chile.
Eso significa que hay una reflexión no solo teórica, sino que técnica sobre la construcción de la base de datos. En ese ejercicio hay varias opiniones a favor. Creo haber escuchado una muy buena recomendación de Luis Ignacio Geiger, de Brasil, en donde me comentaba la precariedad, lo burdo de los datos que tiene el Estado chileno con respecto a este sector de la economía social y solidaria. Y en donde Eduardo, efectivamente, el expositor que hoy día nos acompaña, que es dueño de casa de este espacio, literalmente, es el que está permitiendo que puedan entrar ustedes, eh, ha hecho un avance que nosotros, los que estudiamos ese tipo de perspectiva, nos ayuda mucho. Pero también tiene una participación en un magíster, Eduardo, y también una licenciatura en ingeniería. Esa es la parte académica de mi colega. Hay una parte de activa participación en el movimiento Slow. Slow food. Slow food, Slow sí. food, ¿sí? Es que lo iba a confundir con el slow fashion, pero bueno, el slow food. Y, y eso muestra también que su interés por presidir y participar activamente en organizaciones basadas en la ayuda mutua. Debe haber sido las primeras personas que manifestó interés en crear las RUES, hace ya 10 años, me parece. Sí, vamos a cumplir 10 años el próximo año. Claro. Eso quiere decir que nosotros teníamos como algo así como 17 años cuando empezamos con esto. Eso es una fake news, pero bueno, ya en este tiempo de verdad y mentiras. Entonces también rescato esa participación porque a veces parece que este sector de la academia se caracteriza por eso, por no solamente quedarse en la construcción teórica, sino por tratar de apoyar las organizaciones productivas. Y bueno, el caso de Eduardo Letelier Araya es un ejemplo, y ustedes verán cuando lleguen a Chile al encuentro que la mayoría de mis colegas tienen esta característica. Y claro, eso quita mucho tiempo, no reditúa como en la trayectoria científica, o al menos la que tenemos en Chile, pero yo veo a mis colegas bastante felices en lo que hacen, aun cuando no llegan a algunos metas o objetivos, pero sé que se sienten, así como veo en Eduardo, con una satisfacción personal. Y este es el último detalle que quiero decir y darle la palabra a Eduardo, que se va a referir al estado de la cuestión de la cooperativa, o de las relaciones asociativas, para no dejarlo tan atado a la pura figura jurídica de la cooperativa, y esta relación con este encuentro, porque finalmente el puente ha sido Eduardo, es nuestro coordinador, cara visible muchas veces en los encuentros internacionales donde él participa. Entonces, antes de darle la palabra, quiero rescatar el último nivel de Eduardo. Eduardo es una excelente persona. Y eso yo creo que hay que considerarlo. No es fácil encontrar personas amables que puedan escuchar, que sean críticas. Ojo, que eso es súper importante, y lo he encontrado también en muchos de mis colegas de otros países. Creo que en esta labor de coordinar este encuentro he tenido muy buenos correos que me han ido ayudando a que esto crezca en el buen sentido de la palabra, que sea más ameno, y me he sentido siempre acompañado. En ese sentido, Eduardo es una muy buena persona. Entonces, tiene como digamos, el repertorio completo de lo que nosotros podríamos encontrar en un investigador avanzado en esta economía. Bien, vamos a hacer así la modalidad. A mí me quedan 24 minutos, digámoslo así, por batería. Y Eduardo va a presentar, y una vez que termina la presentación, sería interesante que, si es que yo me desconecto, que pudiese o Pedro, o Mirta, o Jonathan,
bueno, veo también a Alejandro en mi pantalla. Estoy nombrando a las personas que están dentro de la coordinación o más cercana a la coordinación, que puedan acompañar a Eduardo para que puedan administrar la palabra y Eduardo solamente se concentre en responder las preguntas, ya por si acaso se me acaba la energía o la batería de mi computadora. Entonces, Eduardo Letelier Araya tiene a disposición esta reunión de personas bellas y inaugurando este año 2026. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la presentación. Un saludo a todos los compañeros de América Latina que están acá presentes. Muy contento de compartir con ustedes esta actualización de la situación del cooperativismo en Chile. De alguna manera anticipando algo que vamos a revisar con más profundidad cuando tengamos la posibilidad de encontrarnos acá en Chile, para noviembre. Yo creo que va a ser un excelente encuentro. Ya Nicolás ha trabajado duro, yo tengo muchas expectativas sobre la calidad del evento, ¿no es cierto?, que vamos a tener. Hay bastante entusiasmo también por este lado. Así que, sin más, les quiero presentar acá, voy a compartir pantalla, un contexto nacional del cooperativismo, ¿no es cierto?, y de lo que va a ser este encuentro en Chile, fin de año, ¿no? Eh, Voy a aquí presentarles datos, harto dato, ¿ah? Me parece que va a acompañar la reflexión que tengamos, ¿no? Eh, Sobre todo en un contexto donde efectivamente, como decía Nicolás, tenemos un problema ya diagnosticado no solamente desde acá, sino también por otras agencias internacionales que han visitado Chile, ¿no? Tenemos un problema importante con la información disponible. ¿M? Eh, lo primero, hacer solamente una breve periodización histórica sobre el desarrollo de las cooperativas en Chile. Tenemos como yo creo que hay una cosa media sincrónica en el continente, tenemos como momentos, ¿no?, de mayor o menor desarrollo del sector y de reversión también de procesos. Tenemos desde el 24 al 59 un proceso importante de crecimiento del sector, está acompañado de la primera ley de cooperativas, ¿no?, en Chile, por allá por el año 24, en un contexto que vivió toda América Latina, ¿no es cierto?, de estrategia de sustitución de importaciones, ¿no es cierto?, industrialización hacia adentro se le llamó también, ¿ya? Y donde las cooperativas jugaron un papel importante, ¿no?, particularmente en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, ¿ah?, el cooperativismo agrario en Chile, ¿no? Y en ese tiempo se criticó mucho, ¿no?, por ser un cooperativismo, ¿cómo se llama?, conducido desde las grandes agricultores, ¿no?, agricultura, ¿cierto?, empresarial, latifundio, que integraba subordinadamente a pequeños agricultores, campesinos, en fin, ¿no? Y que a través de las cooperativas negociaba con el Estado una serie de subvenciones para la electrificación rural, para el agua potable, ¿no es cierto?, para las obras de riego fundamentalmente, ¿ya? Eh, en paralelo iba el cooperativismo de trabajo, desplegándose desde los puertos, ¿no?, fundamentalmente en Chile, esa es nuestra historia, yo creo que en otros países también, la influencia de las migraciones europeas fundamentalmente, ¿no? Y creándose, ¿no es cierto?, distintas experiencias autogestionarias. En Chile, las mutuales y sociedades de socorros mutuos crecen muy fuertemente en torno a la minería del salitre en el norte. ¿M? Y, y ¿cómo se llama? Y de alguna manera, en cierto momento, pactan con el Estado, ¿no es cierto?, el desarrollo de la seguridad social, entregan también ciertas atribuciones que habían ido construyendo con harto esfuerzo. Y más adelante eso les va a pasar la cuenta, ¿no?, como proceso de autogestión. Tenemos un momento importante de crecimiento del cooperativismo en la reforma agraria, que, como en toda América Latina, ¿no es cierto?, parte ya en el año 60 y tiene una aceleración que llega hasta el año 73, ¿no es cierto?, que marca el pic del desarrollo del sector en términos de cantidad de cooperativas, ¿no es cierto?, y cantidad de asociados en relación a lo que era la economía en su conjunto, ¿no? Tenemos la emergencia de un cooperativismo campesino autónomo, ya no tutelado por los terratenientes, ¿no? Tenemos el desarrollo de expresiones en el ámbito del agua potable, ¿no es cierto?, rural, la electricidad, la vivienda, muy importante, y el ahorro y crédito. ¿M? Tenemos un periodo de reversión, un periodo de dictadura, ¿no es cierto?, del 73 al 89, marcado por las crisis económicas, dos crisis económicas, la segunda más importante del país después de la crisis del año 29, la crisis del año 82, la crisis de la deuda externa,
¿no? Y un periodo, ¿no es cierto?, donde se desmantela todo el sistema de fomento cooperativo, tanto rural, ¿no es cierto?, como urbano, ¿m? Eh, y donde el cooperativismo hace una contribución importante en un periodo, ¿no es cierto?, de resistencia, no solamente desde el punto de vista político, ¿ah?, sino también del punto de vista económico, porque en esas crisis, ¿no es cierto?, hubo que organizar el trabajo y el consumo, ¿no es cierto?, y el cooperativismo de alguna manera hace una contribución, ¿no?, inserto plenamente, ¿no es cierto?, en esto que llamamos la economía popular, ¿no? En este periodo quiebran muchas cooperativas, ¿no es cierto? Se revierten muchos procesos, se desmantela, como decía, el aparato de fomento público, ¿no? Tanto de reforma agraria como de otro tipo de expresiones. Eh, y recién en el año 90 se puede recuperar, ¿no es cierto?, en el contexto de transición democrática, un tibio impulso, ¿no es cierto?, al cooperativismo, ya de alguna manera en un contexto de globalización. ¿Ah? El cooperativismo fue muy tensionado en la época de la Unidad Popular en Chile, en la época de Allende, porque por un lado, ¿no es cierto?, era tildado de pequeño burgués, ¿ah?, y no gozaba de mucha simpatía en el gobierno popular, ¿no? Y por otra parte, ¿no es cierto?, em, en el periodo de dictadura, ¿no es cierto?, se veía desde la lógica neoliberal, se veía sospechosamente, digamos, izquierdista. Entonces, por lado y lado, ¿no es cierto?, recibió empellones, ¿no? Y el año 90, cuando iniciamos el proceso de transición democrática, se vuelve, digamos, a recuperar algo del fomento, pero ya en clave, ¿no es cierto?, de modernización y globalización, ¿no? De hecho, una gran crisis, ¿no?, del cooperativismo en los 90 fue justamente, eh, ¿cómo se llama?, encontrarse ya no en un contexto de mercados internos, ¿no?, sino de globalización y enfrentar, ¿no es cierto?, por ejemplo, la crisis asiática, ¿ah?, con un nivel altísimo de deuda, cosa que hizo quebrar una gran cantidad de cooperativas agrarias, ¿no es cierto?, que les costaba entender que habían transitado, ¿no es cierto?, no solamente de la dictadura, ¿no es cierto?, a la democracia, sino que también había cambiado el escenario económico del país, ¿no? En este periodo tenemos entonces un proceso de una primavera cooperativista en los 90, que yo diría que está marcada después por la crisis asiática y la primera recesión que tenemos en democracia, ¿no?, que es el año 98, ¿ya?, que termina, ¿no es cierto?, con un proceso de congelamiento, ¿no?, del sector, ¿ya? Esta oleada neoliberal llevó al Estado a abandonar, ¿no es cierto?, y a los programas de gobierno de la misma concertación a abandonar el cooperativismo. El cooperativismo desaparece de la agenda pública, desaparece de los programas de gobierno entre el año 94 y recién se retoma en el 2015, con el segundo gobierno de Bachelet, recién vuelve a aparecer la palabra cooperativa dentro de un programa de gobierno. ¿M? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, decimos que en este periodo hay una crisis de identidad, ¿no?, importante. Y este periodo termina, el 2015, esta periodización termina en un proceso de ascenso de voces críticas al modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que de alguna manera por la vía del no al lucro a la educación, ¿no es cierto?, la crítica al sistema de pensiones privado, la crítica, ¿no es cierto?, de los impactos ambientales del extractivismo, etcétera, empieza, ¿no es cierto?, a colocar a la población, ¿no es cierto?, mucho más sensible hacia expresiones económicas alternativas. Bueno, si no queremos este orden neoliberal, entonces, ¿qué?, ¿no es cierto? Y aparece entonces valorándose, después de muchos años, ¿no?, valorándose las cooperativas como la posibilidad de una economía distinta, una economía que de alguna manera le pone cara a los problemas, a los males, ¿no es cierto?, que nos ha generado este modelo neoliberal, ¿no? De hecho, fíjense ustedes que una cooperativa muy importante acá en Chile, que es Colún, una cooperativa, la principal cooperativa de producción lechera en Chile y de producto alimentario, una de las más grandes, ¿no?, había escondido su identidad cooperativa hasta que empezaron a aparecer estas voces críticas al modelo neoliberal y la palabra cooperativa dejó de significar, ¿no es cierto?, un proceso, ¿cómo se llama?, económico, eh, dejó de significar un proceso económico eh, antimoderno, llamémosle, ¿ah?, ineficiente, ¿ah?, y empezó a significar la idea de lo alternativo, ¿no?, al modelo neoliberal. Entonces, esta cooperativa que había sacado de su publicidad la palabra cooperativa, empezó a presentarse públicamente, ¿no es cierto?, en todas sus estrategias de marketing, ¿no?, con la identidad cooperativa. Bien interesante el fenómeno que ocurrió en este caso y en otras cooperativas también, ¿no?
fíjense ustedes que recién en el año 2016, con la reforma a la Ley General de Cooperativas que se impulsó se promulgó en el segundo gobierno de Bachelet, aparece en el programa de gobierno la palabra cooperativa, fomento cooperativo. Ya se reinstalan políticas de fomento después, a ver, desde el año 73 que no teníamos políticas de fomento explícitamente para el sector cooperativo, salvo esta ventanita que yo les decía del año 90 al 93 que hubo en esa primavera de la transición democrática, hubo algo en particular. Y lo interesante en este periodo es que empiezan a emerger otro tipo de cooperativismos, ¿no? Empiezan a aparecer cooperativas de energías renovables, de ecoconstrucción, de salud, de educación alternativa, ¿no es cierto? Industrias creativas, producción agroecológica, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante, yo me voy a referir a este último periodo, pero quería hacer como la periodización, para tener un contexto, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando, ¿no? Hicimos un esfuerzo al año 2019 de delimitar, de dimensionar la economía social en Chile dentro de ella del sector cooperativo. Nosotros contabilizamos, según distintas estadísticas, ¿no es cierto?, al año 2015, más o menos unas 250.000 personalidades jurídicas asociadas, definidas como parte de la economía social en Chile, según los criterios que nos plantea el CIRIEC, ¿no? Y la Unión Europea. Eh, de estas 250.000 personas jurídicas, las cooperativas son 2.500 en ese momento, cooperativas activas y vigentes. ¿Ah? Eh, Personas jurídicas, ¿no es cierto?, vigentes. Y fíjense ustedes que representan entonces, estamos hablando del 1%, ¿no? El 1% de las personas jurídicas de la economía social. Y de este universo de personas jurídicas de la economía social, una cosa que nos llama la atención haciendo este primer dimensionamiento, solamente, ¿no es cierto?, el 22% aparece, ¿no es cierto?, tributando, es decir, formalizada, ¿no es cierto?, frente al Servicio de Impuesto Interno. Eh, esto es interesante: 22% de las cooperativas y 3,9% de las entidades de la economía social, lo que nos indica entonces que estamos hablando de un tipo de cooperativas importantes que están fuera, ¿no es cierto?, del sistema formal de tributación. Tienen un nivel de informalidad importante en su desarrollo, ¿ya? Esto lo vamos a recuperar, ¿no es cierto? Lo vamos a recuperar más adelante en las discusiones que vamos a ir dando, ¿no? Tenemos un crecimiento importante de las figuras jurídicas, ¿no es cierto? Mucho de esto se explica, ¿no es cierto?, por algunas leyes que se implementaron, ¿no es cierto?, a principios del 2000, para la constitución de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Pero tenemos esta realidad también de un alto nivel de informalidad, ¿no es cierto?, en este universo, ¿no? Y del punto de vista del volumen, ¿no es cierto?, de ingresos, ¿no?, manejados por distintas entidades de la economía social, una cosa interesante es que las cooperativas, pese a ser, ¿no es cierto?, ustedes se pueden dar cuenta, pese a ser el 1% de las entidades de la economía social en Chile, al año 2015, ¿no es cierto?, manejaban algo así, ¿no es cierto?, de 18.000, a ver, 18.000 millones de dólares que se manejaban, ¿no es cierto?, en este sector. 14.000 millones de dólares se explicaban, ¿no es cierto?, por las cooperativas. No, perdón, a ver, esto está acá. No, de, no, de 2.000, a ver, 2.000, ya, aquí está. De 8.000 millones, 9.000 millones de dólares casi, ¿no es cierto?, del sector, las cooperativas dan cuenta, ¿no es cierto?, de 1.700 millones de dólares. Lo que da cuenta en la práctica de que la gravitación económica es más importante que la gravitación cuantitativa, ¿no es cierto?, de este tipo de entidades, ¿no? Eh, claro, estimamos en ese momento que al año 2015 el sector de la economía social en Chile era del orden, en términos de ingresos, era del orden de los 9.000 millones de dólares. Esto, para dar una idea, era como el 3% del PIB, situada más o menos en la escala de Portugal, Grecia, digamos, comparado con otros países que han aplicado la misma metodología de cuantificación, ¿ya? Eh, esto es interesante porque da cuenta entonces de que hay una gravitación cooperativa, ¿no es cierto?, en el ámbito del volumen de ingresos monetarios manejados, ¿no? Eh, y claramente en el sector mercantil de la economía social, así le llaman en el CIRIEC, las cooperativas tienen un papel importante, ¿no es cierto?, juegan un papel importante. Ahora, ¿qué es lo que es la situación actual de las cooperativas en Chile? Si lo miramos, comparamos 2 años, 2020, ¿no es cierto?,
plena pandemia, ¿no es cierto?, con la situación actual, 2025, ¿ah? Nos encontramos con que hemos pasado de 3.300 a 4.400 cooperativas vigentes y de 1.327 a 2.274 cooperativas activas. Voy a hacer esta clarificación para los compañeros que son de otros países. El Ministerio de Economía considera a las cooperativas vigentes, son aquellas cuyos estatutos, ¿no es cierto?, siguen legalmente, ¿no es cierto?, vigentes, no han sido derogados, no han sido suprimidos, ¿no? Pero distingue a aquellas cooperativas que son activas en términos de que reportan, ¿no es cierto?, sus balances, reportan sus memorias, ¿no es cierto?, al Ministerio de Economía. Entonces, lo que nos dice esto es que aun cuando tenemos 4.000, ¿no es cierto?, 400 cooperativas vigentes legalmente, evidencia de su funcionamiento interno a través de estos reportes de balance y memoria al Ministerio de Economía, solamente 2.200, ¿no? Es muy probable que la otra mitad, ¿no es cierto?, sea un tipo de cooperativa, ¿no es cierto?, inactiva, ¿m? Es decir, que no está funcionando apropiadamente. Desde el punto de vista de los socios, 2 millones, ¿no es cierto?, de socios 2020 en las cooperativas activas, 2 millones, ¿no es cierto?, 165.000, ¿no es cierto?, socios aproximadamente el 2025 las cooperativas, ¿no es cierto?, activas. Es decir, un incremento, ¿no es cierto?, de 8%. Y otra cosa importante, fíjense ustedes que se han creado muchas nuevas cooperativas y se ha aumentado la cantidad de socios, ¿no es cierto?, de las cooperativas, pero este problema de la informalidad de las cooperativas se ha agudizado, ¿no? Pasamos de 64% que no aparecían declarando impuestos, ¿no es cierto?, el año 2020 a un 52%, se ha reducido, perdón, el problema, 52% del año 2025. No, hay menos que declaran, perdón, hay menos cooperativas que declaran el año 2025, sí es cierto. Se ha agudizado el problema. Entonces, hemos crecido en cooperativas, pero también la informalidad, ¿no es cierto?, ha crecido, y esto tiene mucho que ver con que se han creado muchas nuevas cooperativas en este periodo. Yo diría que un periodo muy dinámico, estamos creciendo a tasa de 10% anual, pero esas cooperativas tienen una existencia bastante efímera. Y aquí, ¿no es cierto?, bueno, si lo vemos en términos de entidades, la mayoría de las cooperativas que se están creando es en el sector de servicios. Aquí es muy gravitante, por ejemplo, el universo de las cooperativas de agua potable rural, que hoy día se llaman servicios sanitarios rurales. Se ha creado bastante cooperativa de trabajo, esto es interesante. En el ámbito de la agricultura se ha recuperado un impulso, ¿no es cierto?, entre cooperativas agrícolas, agropecuarias y campesinas, ¿no es cierto?, un sector importante. Ya han aparecido en el ámbito de servicios una cantidad importante de cooperativas, por ejemplo, cooperativas de turismo, cooperativas de energías renovables no convencionales, cooperativas de salud alternativa, etcétera, etcétera. O sea, tenemos ahí una cosa que profundizar, ¿no? Por región, esto es interesante también, más allá de la estadística, las cooperativas en Chile son un fenómeno regional. ¿Ah? Proporcionalmente, se crean más cooperativas fuera de la región metropolitana de Santiago, ¿ah? Y con mucha fuerza en las regiones del sur de Chile, con mayor presencia, ¿no es cierto?, de actividades silvagropecuarias, ¿no?, y pesqueras. Claramente en la región donde está la Universidad Católica del Maule, ¿ya? La región de Maule, ¿ya?, en Chile, es la región que tiene per cápita, ¿no es cierto?, la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de personas asociadas a cooperativas, ¿no? Además, fue el epicentro de la reforma agraria, entonces algo de eso tiene que haberse, ¿no es cierto?, heredado, yo me imagino. Eh, una cosa importante, ¿no es cierto?, es la alta concentración, ¿no es cierto?, de los socios de la cooperativa, y luego vamos a ver de los ingresos también en las cuantas cooperativas, particularmente las tres principales cooperativas de ahorro y crédito dan cuenta de 1.200.000 socios. Es una gran cantidad respecto a los 2 millones totales de socios que tienen las cooperativas. ¿Mm? Eh, y en general, el conjunto de las 48 cooperativas de ahorro y crédito concentran 1.600.000 socios de las 2 millones que tenemos en Chile registrados excepto el año 2020. Y esto es importante porque en general el tipo de membresía, ¿no es cierto?, o de carácter de socio de una cooperativa de ahorro y crédito es mucho más, sobre todo de las grandes cooperativas de ahorro y crédito, es mucho más, es poco indicativo, de la actividad propiamente cooperativista, ¿no? O sea, de hecho, yo tuve la experiencia de sacar un crédito de una cooperativa de ahorro y crédito y solamente por el hecho de operar con la cooperativa ya me adquirí el carácter de socio.
sin que yo haya ido a una asamblea, sin que haya participado de ningún proceso de discusión, ¿no? Entonces, es un poco engañosa esta estadística. Cuando miramos la dimensión de género, fíjense ustedes que bueno, esto pasa en muchos países también, pese a que proporcionalmente las mujeres socias son mayores que los hombres socios de las cooperativas, ¿no es cierto? Esto es el año 2024. ¿Ah? Si miramos ahora los consejos de administración, ¿ah? Los hombres predominan, ¿no es cierto?, en los consejos de administración sobre las mujeres. ¿Ah? Aquí hay un tema histórico, ¿no es cierto?, que se ha ido revirtiendo. La tendencia es a una mayor participación de las mujeres en los consejos de administración, pero sigue presente esta realidad del sector, ¿no? Les voy a presentar aquí a modo de un ejemplo, ¿no? Este es un trabajo que hizo la gente del municipio de Valparaíso, ¿ya? Tratando de caracterizar, ¿no es cierto? Valparaíso es la segunda ciudad de Chile, ¿ya? Tratando de caracterizar en la comuna de Valparaíso, en el puerto, ¿ah? La presencia de distintas cooperativas, ¿no? En función de generar una política pública de alcance municipal. Y lo interesante, yo lo quería presentar por eso, es porque si ustedes ven la periodización que tienen, tenemos como un corte, ¿ah? Tenemos un conjunto de cooperativas, ¿no es cierto?, creadas hasta el año 76, fundamentalmente de consumo y de ahorro y crédito, ¿ah? Consumo de ahorro y crédito. Y después tenemos un corte y pasamos al año del 2015 al 2017, que es el periodo donde se reforma la ley y se facilita la creación de cooperativas. Y si ustedes se fijan, los contenidos, ¿no es cierto?, a nivel del- de lo que son los nombres de las cooperativas. Nos encontramos con cooperativas que ya no están en el ámbito del consumo, el ahorro y crédito, sino que están en el ámbito, si ustedes se fijan aquí, de educación alternativa, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, patrimonio cultural, ¿no es cierto?, de comunicaciones, de desarrollo audiovisual, de cultura, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿cómo se llama?, una transformación también de los contenidos, ¿no?, de la actividad cooperativa, ¿no? Eh, Se fijan, estas son las cooperativas históricas, son cooperativas grandes, son cooperativas de miles de personas, ¿no? Socios en cooperativas de consumo de recrédito. Copeuch tiene 25.000 socios en la comuna de Valparaíso, ¿ya? Detacop 9.000, ¿no? Las cooperativas de consumo, las de Carabineros de Chile, 7.400 socios en Valparaíso. ¿Ah? Predominan acá, si ustedes se fijan, eh, predominan los hombres como los socios, ¿ah? Y son personas fundamentalmente de mayores edad. ¿M? Y ahora, si vamos a las cooperativas recientes, de reciente creación, ¿ya? Si ustedes se fijan, son cooperativas de trabajo. ¿Ah? Los servicios que ofrecen, ¿no es cierto?, están vinculados a una diversidad, ¿no es cierto?, de actividades, ¿no?, que no tienen que ver con consumo ni con ahorro y crédito. Son chiquitas, son cooperativas muy chiquitas, ¿se fijan? Y eso es parte de la reforma legal del 2016 que permitió con cinco asociados constituir ya una cooperativa y predomina fuertemente, ¿no es cierto?, la participación de mujeres y personas de menores de 40 años. ¿Ah? Entonces, es bastante fuerte el contraste entre estas dos realidades del cooperativismo, ¿no?, que nos encontramos cuando hacemos este análisis. Y esto que Valparaíso mapeó y catastró, ¿no es cierto?, es algo que se reproduce, lo digo por otros datos que manejo, se está reproduciendo, ¿no es cierto?, en gran parte del país. ¿Ah? Una cosa importante entonces, que esta periodización que revisamos, ¿no es cierto?, se expresa también en el número de cooperativas, ¿no es cierto?, que hoy día son vigentes según las clasificamos por el año de constitución. Entonces aquí claramente, si ustedes se fijan, el periodo de la reforma agraria hasta la Unidad Popular, ¿ah? Tenemos 276, ¿no?, de las 831 cooperativas, ¿no es cierto?, que mapeamos, perdón, de las 2.000 y tantas vigentes que estuvimos mapeando, ¿no? Eh, entonces, y el otro clúster, digamos, de desarrollo claramente en este periodo último, ¿no? De hecho, aquí dice 2006-2020. Sí, yo diría que esto debería ser 2016-2020, ¿no? Porque realmente con la reforma legal de ese periodo del 2016 se detonó una creación de cooperativas de nuevo tipo. ¿M? Eh, Una cosa interesante cuando miramos los registros históricos de la cooperativa tiene que ver con la sobrevida, ¿ah? La sobrevivencia de las cooperativas. Eh, Nos llamó mucho la atención justamente esta tensión entre ser cooperativa, estar vigente y estar activa.
¿ah? Y lo que pudimos constatar, ¿no es cierto?, es que pese a que se han creado muchas cooperativas en estos últimos 10 años, a tasas de 10% anuales, el crecimiento que tenemos, nos encontramos con que al tercer año de constitución, 2/3 se mantienen activas, y ya cuando llegamos, ¿no es cierto?, al sexto año, solamente 1/3 se mantiene activa. Entonces, algo está pasando, estamos llegando a a un proceso de constitución de cooperativas, pero que tiene muy corta actividad, ¿no es cierto? Parece que la política de fomento solamente se está concentrando, ¿no es cierto?, en las etapas iniciales de creación, pero algo está pasando con el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas cooperativas, y es parte de los debates que después vamos a seguir dando, que implica que a largo plazo solamente 1/4 de las cooperativas constituidas se mantiene activa. ¿M? Eh, Esto ya lo discutimos, ¿no es cierto?, el nivel de informalidad que tienen las cooperativas, ¿no es cierto? Y una cosa muy importante, el sector cooperativo es un sector también altamente concentrado. Yo diría que es más concentrado que la economía en su conjunto. ¿Ah? Fíjense ustedes que cuando clasificamos las cooperativas en tamaños grandes, medianos y micro o pequeños, tenemos un pool, ¿no es cierto?, de 30 cooperativas de las 880 que aparecen tributando en el Servicio de Impuestos Internos. 30 cooperativas, ¿no es cierto?, concentran, ¿no es cierto?, 93% prácticamente de las ventas. ¿Ah? O sea, el 3,5% de las cooperativas concentran el 93% de las ventas. Y el 93% de las cooperativas, 790, ¿no es cierto?, solamente dan cuenta de un 3,7% de las ventas, ¿no? Entonces tenemos aquí una realidad muy, en el sentido, heterogénea, y que también se expresa en las formas de organización y representación. De hecho, aquí en Chile tenemos una Asociación Nacional de Cooperativas que representa estas grandes cooperativas, ¿no es cierto?, en el ámbito financiero, en el ámbito productivo, y la Confederación General de Cooperativas que representa a estas cooperativas, ¿no es cierto?, que son de alcance más pequeño, ¿no es cierto?, pero que son muy numerosas dentro del país, ¿no? Eh, Otra cosa importante de las características que tiene el sector cooperativo en Chile hoy día es que la concentración también se reproduce al interior de las propias actividades económicas. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, tenemos, fíjese usted, un pool aquí de 8 cooperativas, de las 50 que son supervisadas no por la División de Asociatividad de Economía Social, no por el Departamento de Cooperativas, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía, sino por la Comisión para el Mercado Financiero, que es la misma entidad que regula los bancos. Las 8 cooperativas más grandes, entonces, comparten el mismo tipo de agente regulador que los bancos en Chile, ¿ya? Y dentro de esas cooperativas de mayor tamaño, de ahorro y crédito, si ustedes se fijan, Copeuch, que es la primera, ¿no es cierto?, es por lejos, ¿no es cierto?, Eh, es, es sola, ¿no es cierto?, es 10 veces, ¿no es cierto?, 5 veces el tamaño de todo el conjunto de las otras cooperativas de ahorro y crédito. O sea, es un sector bastante concentrado. Copeuch es una cooperativa creada por los funcionarios de la Universidad de Chile a todo esto. Ya tuvo un desarrollo meteórico en los años 80, 90, ya en el ámbito de ahorro y crédito. Y otra cosa importante de las cooperativas de ahorro y crédito, de estas grandes cooperativas, ¿no? Eh, Fíjense ustedes que su principal giro es el crédito de consumo. Las colocaciones a otras empresas, incluyendo cooperativas, ¿no es cierto?, no supera el 4,3%. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, estamos hablando de unas cooperativas que no se integran en términos de circuito económico, ¿ah?, con el sector cooperativo productivo, por decir algo, o se integran débilmente. El mayor negocio acá de estas cooperativas es el crédito de consumo, dentro del cual se incluye, ¿no es cierto?, el uso que hacen muchas microempresas familiares del crédito de consumo para fines productivos, ¿no? Que es una cosa, un dato que no tengo, pero se sabe que muchas microempresas familiares en los registros de tipo financiero aparecen, ¿no es cierto?, subdeclaradas, porque mucho del crédito de consumo se usa como crédito comercial, capital de trabajo fundamentalmente. Si ustedes se fijan comparativamente, aquí están las otras cooperativas que no son supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, sino que son supervisadas por el Ministerio de Economía, mucho más chiquititas, ¿no es cierto? Y también se reproduce aquí, ¿no es cierto?, de que la cartera comercial, ¿no es cierto?, es muy baja en relación a la cartera de consumo. ¿M? Eh, un elemento importante acá que me explicaba un gerente de una cooperativa de ahorro y crédito importante acá en Chile es que las cooperativas de ahorro y crédito
por las regulaciones de Basilea, tienen que considerar altamente riesgosos los créditos cooperativos, y por lo tanto tienen que garantizar con su patrimonio propio la operación. No pueden acceder a algunos instrumentos que les permiten usar sistemas de garantía recíprocas, por ejemplo. Entonces, el crédito cooperativo a cooperativas es doblemente más caro que el crédito cooperativo para consumo a personas individuales, ¿ya? Y ahí tenemos un problema importante entonces de bloqueo a la intercooperación, ¿m? Que es parte de las discusiones que se dieron, ¿no es cierto?, en este periodo, donde se debuta, ¿no es cierto?, o se reactiva, ¿no?, el ámbito, digamos, del Consejo Público-Privado, ¿no es cierto?, y la discusión de políticas públicas para el sector. Voy aquí a resumir sobre qué pasó en este periodo, ¿no es cierto? Les recuerdo que el segundo gobierno de Bachelet fue después de prácticamente 20 años, ¿no? Eh, Fue el momento en que se volvió a hablar de cooperativas en Chile. ¿M? Se activó en ese periodo del 2016 al 2019, 18, 2015, 2018, sí, se activó eh, un Consejo Público-Privado de Desarrollo Cooperativo de la Economía Social que dependía del Ministerio de Economía. Ese consejo se desactivó, ¿no es cierto?, con el gobierno de Piñera, segundo gobierno de Piñera. No funcionó más, no hubo política de fomento para el sector. Hubo algunas cosas específicas para el cooperativismo agrario, ¿no es cierto?, las grandes cooperativas agrarias particularmente. Eh, y recién, ¿no es cierto?, en el gobierno de Boric se reactivó el año 2000, ¿no es cierto?, 22, este Consejo Público-Privado, de Desarrollo Cooperativo de la Economía Social, ¿ya? Em, Sí, donde participaban, ¿no es cierto?, servicios públicos, el sector cooperativo, organismos internacionales, ¿no es cierto?, FAO, CEPAL, OIT, y nosotros participamos acá, ¿no es cierto?, con dos instancias académicas. Uno era la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, y en la otra instancia que fue invitada es el CIESCOP, que es el centro de investigación más importante, digamos, formalmente constituido en Chile en una universidad, ¿no?, que depende de la Universidad de Santiago de Chile, es que tiene mayor trayectoria en ese sentido. Em, Bien, bajo este marco de consejo consultivo se discutió una política pública para el sector. Fíjense ustedes que esto es interesante. Retrocedimos en términos de contenido respecto a lo que fue el segundo gobierno de Bachelet, donde se hablaba de economía social. Prácticamente en este gobierno se habló solamente de cooperativas. Economía social desapareció. Desapareció el comercio justo, ¿no es cierto? Desapareció el turismo comunitario, desapareció el mundo, digamos, de las organizaciones, fundaciones, corporaciones de tipo filantrópico, en fin, que antes fueron considerados dentro del marco de la política pública, ¿no? Y se concentró exclusivamente en el mundo cooperativo. Y aquí, básicamente, este consejo articuló un conjunto de mesas de trabajo para poder discutir, ¿no es cierto?, políticas públicas desde distintas entradas, ¿no es cierto? Hubo una mesa para conversar sobre la necesidad de la agricultura familiar campesina, y la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Otra para hablar del acceso a financiamiento productivo, ¿no?, donde particularmente ahí estuvo el foco del fortalecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito. Una mesa para conversar sobre la principal promesa, ¿no es cierto?, o compromiso de gobierno que tuvo este gobierno, que fue la creación de un Instituto Nacional de Cooperativas. Después les voy a contar en qué terminó eso. eh, una mesa para hablar de las políticas públicas, particularmente de la oferta programática que hoy día existía hacia el mundo cooperativo. Y en un segundo momento, ¿no es cierto?, empezaron a operar, terminaron esas mesas de dar sus recomendaciones y empezaron a operar un segundo bloque de mesas que abordaron temas específicos a nivel de cooperativas de servicio, a nivel de género, ¿no es cierto?, y cooperativismo, a nivel de cooperativas de trabajo. También una mesa que quiso discutir, ¿no es cierto?, algunas modificaciones a la Ley General de Cooperativas. Otra donde estuve yo conversando sobre un anteproyecto de ley, ¿no es cierto?, sobre economía social y solidaria para tratar de recuperar lo que había sido el debate, digamos, del Consejo Público-Privado en el segundo gobierno de Bachelet. Y una mesa sobre una mesa agropecuaria y sobre alimentaria, y continuó, ¿no es cierto?, la primera, la primera mesa que se
que se estableció sobre esta temática. Tuvimos un desarrollo, unas 200 personas participaban en promedio en estas actividades, ¿no es cierto? Y los principales logros, aquí hay un libro que ustedes después pueden revisar, fue la última publicación que sacó la División de Asociatividad y Cooperativa, donde dan cuenta de que, bueno, un logro importante, se reactiva el Consejo Consultivo Público-Privado, ¿no es cierto? Se creó el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo. Inicialmente se había pensado en un servicio público descentralizado, ¿no? Varios nos planteamos críticamente respecto a eso. Afortunadamente no hubo condiciones, después de la pérdida del proceso constituyente, ya no hubo condiciones políticas en el Parlamento para tirar este proyecto de ley. Digo afortunadamente porque nosotros veíamos que era un despropósito, ¿no es cierto?, crear servicio público cuando en realidad lo que se necesitaba más bien era fortalecer la oferta programática para el mundo cooperativo, ¿no es cierto?, lo que había. Había mucho que hacer en términos de que las cooperativas pudieran acceder a distintas líneas programáticas de fomento, ¿no?, para pequeñas y medianas empresas. Eh, Se sacó adelante una ley de resiliencia financiera de cooperativas de ahorro y crédito. Esta es una ley impulsada por Copeuch. ¿Ah? El principal, el principal punto de esta ley fue el acceso que le dieron a Copeuch a las líneas de crédito a tasa de política monetaria en el Banco Central, ¿no? Eh, Hubo una ley que modernizó, no, una iniciativa, digamos, de modernización de la ley de compras públicas. También se avanzó bastante la desnotarización, ¿no es cierto? Es decir, simplificar los trámites, ¿no es cierto?, para efectos de lo que significa la formalización de las sesiones de consejos de administración y asambleas de juntas de generales de socios de cooperativas. Hubo harto trabajo, y hay que reconocerlo, en la oferta programática. Se profundizaron programas, se crearon programas para cooperativas, se dio acceso a las cooperativas a programas donde antes era impensable que pudieran llegar, ¿no es cierto? Y finalmente se trabajó en la modernización de la División de Asociatividad y Economía Social y se levantó un portal, ¿no es cierto?, de constitución de cooperativas que ha simplificado bastante los trámites, ¿no? Aquí tenemos una panorámica. Fíjense ustedes que el último catastro que hizo el Ministerio de Economía al cerrar la gestión de este gobierno fue en este periodo 22 y 25 se lograron asignar 40 millones de dólares, ¿no es cierto?, al fomento cooperativo. En el segundo gobierno de Bachelet, con todo lo que se hizo, ¿no? No se alcanzó a llegar a 1 millón de dólares, ¿no? De tal manera que tenemos un salto de varias veces, ¿no?, que a lo mejor para efectos de otros países puede ser no significativo, ¿no?, pero para la realidad nuestra acá en Chile es bastante significativo, ¿no? Ahora, esta es una oferta programática que todavía tiene varios problemas, están diagnosticados en ese sentido. Desafío a futuro en términos de estas políticas públicas. Bueno, hay que, sobre todo en el contexto de cambio de gobierno que tenemos ahora en Chile, bien crítico, ¿ah? Dar continuidad al Consejo Consultivo. Particularmente acompañar los procesos que se están dando a nivel de gobiernos regionales y municipios. Pasó en este periodo que empezaron a emerger mesas cooperativistas a nivel de varios gobiernos regionales y también algunos municipios implementaron líneas de fomento cooperativo como parte de sus atribuciones de desarrollo económico local. Ahora, hay una red, de hecho, de municipios de fomento cooperativo municipal que está funcionando en Chile, ¿no? Y me parece que había una suerte de espacio de red que se estaba armando a nivel de las experiencias de gobiernos regionales. Hay un desafío de generación estadística, de caracterización del sector cooperativo. Claramente se habla de un censo cooperativo como posibilidad, o necesidad más bien. En lo que es política pública, se necesita mantener, ampliar y mejorar la oferta programática. Está la necesidad de poner foco, ¿no es cierto?, en los grupos precooperativos. ¿Ah? Imagínense ustedes que las cooperativas son el 1% de las entidades de la economía social. Hay una enorme cantidad de grupos precooperativos que no tienen ningún tipo de soporte. Eh, la necesidad de territorializar esta oferta programática, de apoyar la inversión en actividades emergentes. Las cooperativas actualmente son acompañadas prácticamente en sus etapas de constitución, ¿ah? Y algo en algunas actividades de mejora, pero claramente los procesos de escalamiento no están acompañados. Y claramente el mercado financiero, ¿no es cierto?, Eh, considera a las cooperativas como entidades riesgosas.
¿ah? No tenemos un acceso expedito, ¿no es cierto?, a líneas de financiamiento. Falta en Chile una banca de fomento. No tenemos un Bandes como Brasil, por ejemplo. Tenemos desafíos de digitalización, equidad de género e inclusión social también. ¿Mm? En capacitación, claramente, hay una gran brecha que cubrir, ¿ah? En el fortalecimiento de gestión de cooperativas, particularmente existentes, y a varios niveles, a nivel, ¿no es cierto?, del conocimiento público general de las cooperativas, a nivel de los socios de cooperativas, a nivel de los dirigentes de los consejos de administración, a nivel de los gerentes y trabajadores. ¿Ah? Necesitamos generar líneas de fortalecimiento en lo que es capacitación, ¿no? Hay necesidad de una agenda normativa, sí, pero yo diría que el único consenso que hay ahí es que se necesita una fiscalización diferenciada por tamaño de cooperativa. En general, es muy heterogéneo el sector cooperativo chileno, sobre reformas legales en esa mesa no hubo mayores consensos, ¿no? Porque las prioridades son muy, muy distintas entre grandes y pequeñas cooperativas. Y sobre el fortalecimiento del creado Instituto Nacional Cooperativo, ¿m? Que finalmente no fue un servicio público lo que se creó, sino que fue un comité Corfo. Un comité Corfo, para darle la idea, es una entidad que se establece por una resolución del director ejecutivo de un servicio público. Es como decir que un servicio público crea un, em, un servicio público crea un comité con participación del mundo cooperativo y de otros servicios públicos, y ese comité tiene atribuciones, ¿no es cierto?, para definir la asignación de recursos, ¿no es cierto?, eh, en ciertas líneas programáticas, ¿no es cierto?, para el sector cooperativo. Y específicamente, el foco que se le dio a este Instituto Nacional Cooperativo fue, ¿no es cierto?, lograr financiamiento a proyectos intercooperativos y también desarrollar, ¿no es cierto?, líneas de financiamiento para los organismos de integración cooperativos como federaciones y confederaciones e institutos auxiliares. Eso porque no existe a la fecha ese tipo de programa. Ahora, no le ha ido bien porque por lo menos las dos versiones presupuestarias que se han dado, este INAC solamente hoy día tiene un staff de 13 profesionales, ¿no? Y un presupuesto operativo bastante limitado, de modo que no tiene cómo hoy día hacerse cargo de estos proyectos intercooperativos o del apoyo a organismos de integración. ¿M? Y de hecho yo creo que hay un problema aquí que podemos discutirlo más largo, que tiene que ver con la duplicidad de funciones que empieza a tomar un comité en relación a lo que venía haciendo la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía. ¿M? Aquí hay una cosa todavía que madurar, en términos de dónde queda, ¿no es cierto?, la agenda de fomento, dónde queda, ¿no es cierto?, la fiscalización y la información, ¿no es cierto?, como línea de trabajo del sector público, ¿no? Aquí en este enlace ustedes pueden revisar en mayor detalle, ¿no es cierto?, este documento que tiene mucha más información, ¿no es cierto? Yo les hice un resumen ya de lo que se trabajó en este periodo, ¿no?, en términos de política pública. Bueno, y con eso abro la conversación, ¿no es cierto?, respecto a lo que he estado mostrándoles aquí. ¿Mm? No sé ahí, Pedro, si me ayuda a moderar. Sí, perfecto. En Muchas gracias. primera parte, Eduardo, felicitaciones por la exposición y compartir con nosotros la realidad de Chile. Y como reconocimiento, un aplauso colectivo para Eduardo y de la manera objetiva, Profe Inés de Uruguay y desde el Comité Internacional Preparatorio del próximo ELAC. Felicitamos a Eduardo y abrimos la posibilidad de hacer una u otra pregunta porque tenemos una programación de más o menos una hora de trabajo al todo. Entonces, felicitamos a Eduardo y me parece en principal los datos, las informaciones y los desafíos me parece que tienen asimetría con temas también pertinentes al tema cooperativismo en otros países latinoamericanos. Y entonces esto refuerza y trabaja la perspectiva y la importancia de nuestro encuentro EILAC, noviembre próximo, y todo lo contexto preparatorio. Abiertas las inscripciones, vamos a abrir 2 inscripciones y la pregunta propiamente, no es una nueva ponencia, solo una pregunta a Eduardo.
Sí, ¿Cómo está la integración universitaria con el ambiente cooperativo? Así Es- sumamos una pregunta más y posterior Eduardo. ¿Quién había levantado la mano, por favor? Inés Vázquez, Sí, Pedro, de buenas tardes Uruguay. para todos. Bienvenida. Felicitarte, Eduardo, porque realmente excelente la ponencia y si después nos puedes compartir, buenísimo. Yo voy un poco en la línea de lo que decía Pedro, de, bueno, ¿cómo pensás el rol de los universitarios, los investigadores frente a estos desafíos que mencionabas o frente a lo que ha sido históricamente también? Gracias. Perfecto. Sumamos a David y posterior entonces Eduardo. David. Profesor David, que habla desde Brasil. Es importante que cada uno suma siempre su nombre, universidad y de qué zona latinoamericana habla, porque esto fortalece nuestra posibilidad de identidad. Entonces, Inés, ¿quiere volver a autopresentar? Sí, yo soy Inés Vázquez, hablo desde la Universidad de la República en Uruguay, en la Facultad de Ciencias Económicas particularmente. Perfecto, gracias. David, por gentileza, y Scarlett en la secuencia. Bueno, entonces gracias. Yo soy David desde Brasil, vivo en la Amazonía. Yo trabajo en la Universidad del Gobierno Federal en Acre. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo está la situación, cómo están hablando la situación de la identidad cooperativa en Chile? Porque nosotros tenemos muchos desafíos desde acá en Brasil, que hay cooperativas que ahora son más como empresas do que cooperativas, ¿no? Y esto nosotros estamos a estudiar acá y me encantaría comprender la situación en Chile también. Perfecto, gracias, David. Scarlett, por gentileza, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Scarlett. Actualmente estoy terminando un posgrado en la Universidad de Chile. Mi pregunta para Eduardo, creo que habíamos estado en algunas actividades, a lo mejor lo había mm, estado haciendo sí, antes. sí. Eh, ¿Qué opina Eduardo de la heterogeneidad territorial de las cooperativas en nuestro país? Como bien, a lo mejor usted sabe que yo soy del norte de Chile Mm, y, y las cooperativas que represento no nos sentimos muy a la par con la forma de utilizar los instrumentos de fomento, no son los más adecuados para nosotros que estamos en el norte. Entonces me mm. gustaría saber su opinión respecto a eso y tomando la pregunta de Inés también, ¿qué tanta integración universitaria ha visto, pero no desde el pregrado? He visto hartas iniciativas desde el pregrado, pero pocas desde el posgrado. Mm. Eh, pero no de, me refiero, no de maestría o diplomados que vengan de la economía social, sino que de otras disciplinas que se intenten vincular con las cooperativas. ¿Qué tanto eso ha sido avanzado? Perfecto, Perfecto, gracias. Eduardo, palabra es tuya y me parece que con esta tu colocación hacemos los cierres de las contribuciones. Eduardo. perfecto, perfecto. Sí, mira, sobre el tema de la relación entre las universidades y las cooperativas, eh, yo diría que hay dos, ¿cómo se llama? No es casualidad que CIESCOP y esta red universitaria sean representantes del mundo académico en este consejo consultivo. CIESCOP fue la experiencia, la expresión, digamos, que tiene que institucional, porque es un centro creado desde la rectoría de la Universidad de Santiago, que tiene más trayectoria en términos de lo que significa el estudio, la investigación, la asesoría al mundo cooperativo. Eh, CIESCOP se desarrolla, ¿no es cierto?, desde la década de los 90, ¿no? La red universitaria más tardía es de economía social y solidaria, no es solamente cooperativa. ¿M? Es una red universitaria en términos que tiene una doble agenda. Tiene una agenda que de alguna manera la pone hacia el mundo de la economía social en términos de hacer procesos de acompañamiento. De hecho, casi todos los investigadores que participan en la red tienen algún tipo de trabajo, acompañamiento, de apoyo, de asesoría, a alguna red o emprendimiento de economía social y solidaria en un territorio concreto. Ahora, tenemos una segunda agenda en la RUES, que es una agenda de incidencia hacia adentro de las universidades, porque claramente en Chile el currículum de formación en economía está todavía, sigue siendo altamente sesgado hacia las empresas de capital. La economía neoclásica predomina, ¿no es cierto? Tienen que ustedes recordar que en la época de la Unidad Popular, la Facultad de Economía de la Universidad de Chile se quebró, se partió,
se creó una facultad de economía política, marxista, y se mantuvo la otra como facultad, ¿no es cierto?, de economía neoclásica. Y claramente con el golpe, con la dictadura, se barrió con la facultad de economía política, pero además, ¿no es cierto?, hubo una racia, sobre todo lo que es la formación económica, incluso versiones que uno podría decir más moderadas dentro de la escuela neoclásica, ¿ah? Fueron también barridas, ¿no? Como las cepalinas, por ejemplo, todo lo que es cepal se considera rojo, entonces también fuera, y por lo tanto lastramos una formación en economía en Chile que es muy ortodoxa desde el punto de vista del enfoque neoclásico. Eh, entonces, por eso nos planteamos esta agenda de incidencia. Ahora, es una red que funciona en términos informales, que depende críticamente de las voluntades y la movilización de recursos y capacidades que hagan los investigadores. No tiene carácter institucional, no es una membresía institucional la que tenemos en esta red. Entonces eso marca también nuestras propias debilidades y posibilidades de incidir, ¿no? Eh, lo que ocurre hoy día, básicamente, como lo decía Scarlett, hay una actividad que significa mucha conexión del pregrado con experiencias locales, tesis, ¿no es cierto?, actividades de extensionismo, qué sé yo. Se van creando de a poco algunas ofertas de posgrado en términos de diplomas, ¿no es cierto?, en términos de cursos de especialización, ¿ya? Eh, en general, no sé, la única maestría en Chile que existe es una que lleva CIESCOP adelante con la gente en convenio con la Universidad de Valencia, entre medio, de España. Eh, Está el desafío planteado de poder, así como un sueño, ¿no? Poder levantar algún programa de posgrado en red, sería, para eso tenemos alguna capacidad hoy día, podemos planteando el desafío. Eh, y claramente tenemos también un desafío en términos de intervenir las políticas de extensionismo universitario. El extensionismo universitario en Chile recién ahora se está reescalando o actualizando, ¿no es cierto? Se le llama vinculación con el medio, eh, y se están destinando recursos para que las universidades, ¿no es cierto?, puedan cumplir esta función. Esto también es parte de la herencia, digamos, que tenemos de la dictadura, donde todas estas funciones de extensionismo fueron eliminadas, ¿no es cierto? Y claramente las universidades entraron en lógicas de autofinanciamiento. Para que ustedes tengan la idea, las universidades en Chile, las universidades estatales en Chile, solamente no más del 20% de su presupuesto es un presupuesto basal, un presupuesto estructural. El 80% depende de cuántos estudiantes logren captar en competencia con las universidades privadas, cuántos estudiantes logran captar, según eso se paga, y otra cantidad depende de cuántos proyectos de investigación concursables logren ganar. Entonces, las universidades están muy tensionadas con lograr estudiantes, lograr proyectos de investigación y financiamiento, y todas aquellas cosas que no tienen financiamiento no son consideradas como dentro de las prioridades universitarias. Entonces, todo lo que se hace de vinculación a extensionismo depende mucho de la voluntad de los académicos, investigadores, ¿no es cierto?, de sus intereses, ¿no es cierto?, y muchas veces se hace sobre la base del tiempo y los recursos propios, no necesariamente o de tercera fuente. Entonces tenemos un desafío ahí de poder incidir en las políticas de extensionismo universitario para que efectivamente estos presupuestos que empiezan a destinarse para la vinculación con el medio puedan tener un reconocimiento hacia la acción, ¿no es cierto?, de fomento cooperativo, ¿no es cierto?, o de economía social más ampliamente. En relación al otro punto que se planteaba acá, que era sobre el tema de la heterogeneidad en Chile, y aquí voy a conectar lo que preguntaba Scarlett con, ¿no es cierto?, la pregunta de David, ¿no? Claramente tenemos, igual que pasa en otros países, yo sé que en Brasil ocurre, ¿no? Tenemos grandes cooperativas, cooperativas que facturan 600 millones de dólares al año, eh, cooperativas que están globalizadas, cooperativas que tienen una escala, sobre todo en el sector financiero, Eh, y esa es una realidad totalmente distinta, ¿no? Una realidad totalmente distinta de las cooperativas de base, ¿no es cierto? Las cooperativas sociales. Las cooperativas que están creándose en Chile son cooperativas pequeñas, de 5 a 20 socios, No son cooperativas de miles de socios.
las cooperativas grandes, estas cooperativas, de hecho, ellas mismas se autodenominan como cooperativismo empresarial, ¿ah? Usan ese concepto, ¿ah? Cooperativismo empresarial. Y estas cooperativas en general, uno les puede criticar, ¿no es cierto?, de que claramente en lo que son sus procesos de gobernanza, ¿no es cierto?, eh, 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 tiene mucha incidencia la burocracia cooperativista, ¿ah? Los cuadros gerenciales, administrativos de la cooperativa, ¿no es cierto?, tienen mucha incidencia, ¿ah? Eh, y en la práctica, los procesos deliberativos, ¿no es cierto?, la participación de los socios es bastante débil en ese sentido. ¿M? Para esas escalas, para esas tremendas escalas de miles y miles de socios, ¿no es cierto?, los procesos deliberativos, participativos son bastante débiles, ¿no? Entonces, se van progresivamente, como ocurre en otras partes del mundo, se van asimilando en su gestión muy fuertemente a lo que podrían ser empresas de capital, sociedades anónimas, ¿no es cierto? Eh, y en ese sentido es una realidad muy distinta a la realidad de las cooperativas de base y que son las que hoy día, ¿no es cierto?, se están creando masivamente en Chile. Ahora, efectivamente tenemos un problema con las políticas de fomento, ahí responde Scarlett. Lo que hemos detectado nosotros en los análisis realizados es justamente de que en esta etapa hemos logrado abrir el espacio a las cooperativas de muchos programas, pero solamente estamos enfocando en forma fragmentada los momentos de la creación de cooperativas. Por eso se crean cooperativas también con tanta fuerza, pero no hay un acompañamiento orgánico, sistemático en el tiempo a estas cooperativas, a estos proyectos cooperativos. Si ustedes piensan cómo era el proceso de reforma agraria, cuando se hacía reforma agraria se creaban asentamientos que eran verdaderos territorios, ¿no es cierto?, de reforma agraria con sus propias instituciones y se creaban entonces cooperativas que abordaban la vivienda, parques de maquinaria, ¿no es cierto?, acopio, distribución y comercialización. Eran inversiones sustantivas en levantar estructuras cooperativas, ¿no es cierto?, con capacidades, ¿no es cierto?, de llevar adelante estas nuevas actividades económicas, ¿no es cierto?, en las tierras reformadas. No hemos tenido desde la reforma agraria eh, programas de fomento que tengan esa escala, ¿ah? Que tengan esa ambición, ¿ah? Para hacer un comparativo, si ustedes piensan, por ejemplo, programas en Chile como Startup Chile, que es un programa de la Corporación de Fomento del Ministerio de Economía, que acompaña, ¿no es cierto?, empresas nacientes, empresas de capital de alto dinamismo le llaman. Es decir, esta idea gringa, ¿no es cierto?, de que uno en el garage, ¿no es cierto?, incuba una multinacional, ¿ah? Es como parte de la idea de este tipo de programas de fomento, ¿no es cierto? Eh, Estos programas de fomento de empresas de capital son capaces de ponerle durante 3 años a un emprendedor individual un monto del orden de los $200.000 de fomento. ¿M? Ninguna cooperativa en Chile, ¿ah?, tiene capacidad de acceder a un programa de esa naturaleza por esos montos, ¿ah? Entonces, lo que es posible para un sujeto individual, ¿no es cierto?, con un proyecto de emprendimiento, ¿ah?, no es posible hoy día para una cooperativa. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Tenemos instrumentos que todavía funcionan en forma sectorial, fragmentada, ¿no es cierto?, y no son responsables, no se hacen cargo de acompañar un proyecto cooperativo en su desarrollo, en sus distintos momentos. Entonces, claro, se crea la cooperativa, ¿no es cierto?, empieza a funcionar y se enfrenta con que no tiene acceso al mercado financiero, no tiene capital de trabajo, por ejemplo, ¿ah? La infraestructura, ¿no es cierto?, necesita un crédito de largo plazo para infraestructura, no hay, no tiene garantía, ¿no es cierto? Y en fin, una serie de dificultades. Entonces, un gran desafío que tenemos hoy día es justamente eh, poder, eh, poder contar con herramientas, ¿no es cierto?, de fomento que vayan acompañando este proceso de desarrollo completo, ¿ah? Eh, Particularmente en las etapas iniciales, las cooperativas son costosas de manejar, ¿ah? Y si no hay capacidades técnicas, ¿no es cierto?, comprometidas, ¿no?, con el proceso cooperativo, en la forma de, por ejemplo, gerentes cooperativos, ¿no es cierto?, de buen nivel, eh, que son costosos de mantener, ¿no es cierto?, sobre todo si son pequeños productores los que están asociados. Entonces, si eso no está cubierto, por ejemplo, en los primeros años, eh,
es muy difícil, ¿no es cierto?, que una cooperativa pueda tener un tipo de gestión eficaz, eficiente, efectiva, ¿no es cierto? Eh, y esas cosas todavía no están, ¿no es cierto?, como una posibilidad a la mano para las cooperativas en los programas de fomento. ¿M? Y lo último, en relación al tema de la heterogeneidad regional, efectivamente, tenemos una heterogeneidad regional, tenemos una heterogeneidad también del punto de vista de actividades económicas, ¿no es cierto? Hay algunos sectores que tienen más desarrollo que otros. Por ejemplo, hay más instrumentos, por ejemplo, para cooperativas, ¿cómo se llama? Manufactureras, llamémosle, ¿ah? O productivas, que para cooperativas de agua potable rural, por ejemplo. ¿Ah? Eh, y así, tenemos todavía esas dificultades, ¿no? Y claramente un problema importante en los instrumentos de fomento, y con esto termino, es que nuevamente la matriz neoliberal del sistema de fomento en Chile eh, genera un importante problema porque en la lógica neoliberal el Estado tiene que actuar en forma subsidiaria, es decir, intervenir y aportar, ¿no es cierto?, donde el sector privado, donde el mercado falla, donde el sector privado tiene dificultades. Entonces, los sistemas de fomento parten de la base que el sector público solamente se tiene que hacer cargo de subsidiar aquellas cosas que el mercado no va a resolver, ¿ya? Entonces, financian innovación, ¿ah? Por ejemplo, ¿ah? Pero financian un componente nomás, 50%, ¿ah? Porque se supone que hay una dimensión, ¿no es cierto? Hay una falla de mercado, ¿ah? Que las empresas privadas no van a resolver. Las empresas privadas no están disponibles para tomar mucho riesgo, entonces el Estado coloca una subvención a la innovación, pero que es una fracción nomás. ¿M? Eh, Se supone que con eso las empresas privadas se van a incentivar a invertir y asumir el resto del riesgo. Esa lógica de complementar la inversión privada está presente en todos los instrumentos de fomento. Entonces, para una cooperativa que va, ¿no es cierto?, a postular a financiamiento público, le dicen, ya, ok, podemos prestarte $100.000, pero el 50%. ¿Ah? Entonces, no tiene sentido. Eh, entonces, ahí tenemos un problema importante porque está todo el servicio público formateado de esa manera. Y cuando las cooperativas, por ejemplo, van a presentar propuestas para tener acceso a infraestructura, propuestas de financiamiento para tener acceso a infraestructura, el sector público dice, no, pero esa es una inversión privada. Tienes que ir a la banca, tomar un crédito y construir la infraestructura. Ahí no tiene nada que hacer el sector público. Entonces la matriz neoliberal subsidiaria, ¿no es cierto? Formatea, ¿no es cierto?, la oferta pública de esa manera. Y es como tabú, ¿no es cierto?, para el Ministerio de Hacienda, que es el hueso duro de roer aquí, ¿no? Cada vez que se levanta un programa de fomento, pasa por el visto bueno del Ministerio de Hacienda, es como tabú que ¿cómo se llama? El Estado financie eh, infraestructura, ¿ah? Que financie, ¿no?, equipamiento, ¿ah? Y que sea esto 100% o cercano al 100% de los fondos, ¿no? Esa es un poco la realidad que tenemos. Por eso también se genera esto que Scarlett dice, la, la, ¿cómo se llama? Los instrumentos para las cooperativas son pequeños, cuando deberían ser más grandes, ¿no? Y los instrumentos grandes para las cooperativas, que son los que se necesitan, están mediados por estos criterios de cofinanciamiento que son propios de las grandes empresas, no son propios de las cooperativas. Eso. Muito bem. Culmina y resulta exitosa más una webinar preparatoria al encuentro latinoamericano de investigadores en cooperativismo y hoy con la fantástica contribución de Eduardo, a lo cual felicitamos y agradecemos. Resulta una idea que resulta de esta webinar de hoy, que es tener mejor conexión con carreras de posgrado, maestría y doctorado con énfasis en cooperativismo. Hago registro puntual que en nuestra universidad tenemos una carrera de maestría y doctorado en cooperativismo, o sea, con énfasis en cooperativismo, y tenemos actualmente un grupo cerca de 30 alumnos con proyectos de investigación volviéndose atención a los temas cooperativos. Entonces, vamos a seguir
Nicolás va a llamarnos a la próxima webinar, que seguro va a andar en febrero próximo, y por lo tanto mantenemos atentos y acalentando nuestras expectativas para el 14º Encuentro Latinoamericano de Investigadores en noviembre próximo en Santiago de Chile. A todos muchas gracias y nos vemos en la continuación. Hasta pronto en Conexión. Muchas gracias a todos.